Charlas que edifican. Hoy nos acompaña el pastor Esteban Fernández. El pastor Esteban Fernández nació en la ciudad de Lobos de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es esposo, padre y abuelo. El pastor Esteban es un siervo que lleva el periodismo en su sangre. Como hombre distinguido en los medios de comunicación, su buen desempeño lo llevó a trabajar con éxito desde su natal Argentina a México y luego a Estados Unidos, país en el cual reside desde 1996. Su trayectoria profesional le ha permitido recibir muchos reconocimientos. Distinciones como Empresario del año 2006, fue catalogado como uno de los 10 mejores ejecutivos de la tenencia empresarial en el 2007. Además, le fue otorgada las llaves de la ciudad de Miami y la medalla de oro de la ciudad de West Miami por su contribución a la formación de valores morales en la comunidad. Además, en el liderazgo cristiano se le reconoce su enorme contribución en el trabajo en la presidencia de Editorial Vida, donde marcó un precedente histórico posicionando la editorial como una de las principales empresas de literatura cristiana. Su afán de dar a conocer la palabra de Dios le ha llevado a participar de muchísimos proyectos, incluso fue productor ejecutivo de algunos cortos fílmicos. Su brillante legado se confirma a través de una de sus frases favoritas: en una empresa a uno lo recuerdan más por cómo sale que por cómo entra. Además de su preparación y experiencia en periodismo, entre otros títulos, posee una licenciatura en teología, un grado de doctor honorario en literatura sagrada y otro académico en ministerio, organización y liderazgo. En cuanto al ministerio, hay que destacar que su paso al pastorado no fue algo de la noche a la mañana, pues luego de su ordenación aceptó la invitación para ejercer el rol de vicepresidente del Concilio de Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, la cual fue fundada por el reverendo Darío Silva. Hoy sigue sirviendo como periodista, editor, pastor y presidente de la Sociedad Bíblica Internacional para América Latina. También, hace un par de años fue publicado su libro Biografía no autorizada de un líder, publicado por Casa Creación. Libro lleno de jocosas anécdotas y otras que valieron lágrimas, que muestra el lado humano de este hombre que por muchos años ha liderado empresas multinacionales, llevándolas desde una condición precaria hasta ocupar los primeros lugares a nivel mundial. Sin embargo, este escrito no es sobre las grandes hazañas del pastor Fernández, sino una confesión de las muchas lecciones aprendidas, de saber enfrentar cambios y de lograr descansar en la palabra de Dios. ¿Quién es? ¿Quién lo motiva a servir a Dios y a las personas? Es lo que compartimos junto al pastor Esteban Fernández en Charlas que edifican. Pastor Esteban. Hermano Steven. Sí, hermano pastor Samuel. querido. Bendiciones para usted. Me alegro mucho de saludarle, pues, de verle que está bien. Muy bien, sí. ¿Ustedes también allá cuidándose? Sí, también. Pastor Esteban, ¿Cómo estás, Gunter? Tantos años. oiga, casi unos 14 años más o menos. Pero Gusto verlo. por lo menos, un gustazo, un gustazo. Con Muy nosotros bien. también está el hermano Samuel. Samuel, para que pueda Sí. saludar. Lo veo a Samuel y lo saludé recién. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, bien aquí, un gusto poder hablar con usted y ya feliz de poder empezar esta entrevista. Perfecto. Pastor Esteban, un agrado de poder compartir con usted y, bueno, poder conocer un poco de cómo el Señor ha sido llamándoles a usted al servicio. Usted es un empresario, tiene un currículum impresionante además, pero llega al ministerio del pastorado, liderando también distintas áreas de ministerios muy reconocidos en Hispanoamérica y a nivel internacional. ¿Cómo es que el Señor llama a servir de esta forma? Bueno, primero, Steven, un abrazo y gracias por la invitación. Gracias, hermano Samuel, gracias, hermano Gunter. A todos los que escuchan en este momento, un abrazo grande a toda la audiencia de Charlas que Edifican. Y lo primero que quiero decir es que espero que esta charla les edifique. Amén. ¿Cómo llega Esteban? Yo soy, que ya se habrán dado cuenta, argentino, pero no tengo la culpa. Dios ya me perdonó de esto. Y salgo de la Argentina. Mi formación es en periodismo, en investigación, en escritor. Trabajé muchos años como editorialista
y salgo de la Argentina a México y de México a la ciudad de Miami por mi trabajo secular, digamos. En ese momento, cuando llego a la ciudad de Miami, nos encontramos en un condominio jugando tenis con mi esposa, estábamos con mi esposa, con unos que se acercaron a saludar precisamente porque nos escucharon el cantito argentino. Ahora ya cuando vuelvo a la Argentina me preguntan de dónde soy. Aunque nunca se termina de perder el acento, los que vivimos hace más de 30 años acá nos hemos internacionalizado. Entonces, jugando al tenis, me preguntan si soy de Argentina. Ellos se hacen muy amigos de nosotros. Estoy hablando de la familia del pastor Orville Swindle, una leyenda del Evangelio para Latinoamérica. Habían sido misioneros por más de 32 años en la Argentina, habían estado siendo parte de responsables del movimiento de renovación carismática en los años 70 en adelante, y ya habían venido a pasar su retiro a Estados Unidos. A través de ellos, de la amistad, de abrir su casa, con mi familia nos entregamos al Señor Jesús. Y luego de nuestra conversión, al poco tiempo, nos comenzamos a juntar con este grupo de varones, todos los días jueves, recuerdo, a las 8 de la noche, a orar juntos en grupo. La renovación tiene como estilo mucho el grupo casero. Y entonces con los varones empezamos a orar, y Dios me llevó a orar para que el Señor abriera las puertas de una manera que pudiera yo servirlo con mis talentos. Y no se tardaron ni 2 meses en que me ofrecieron una posición en Editorial Vida. Y ahí tuve que hacer una decisión. Dejar la posición actual que tenía, que era de presidente de una compañía de comunicaciones latinoamericana, e irme a trabajar a una posición menor, a una editorial cristiana, por menos salario. Pero como el llamado fue de Dios, lo aceptamos. Y a partir de allí, el Señor me ha estado bendiciendo, porque en realidad el aceptar el trabajo fue una formación para lo que estoy haciendo ahora, que creo que es lo que me hace latir el corazón con fuerza. Poder comunicar la palabra de Dios, poder llevar el mensaje del Evangelio de una manera fácil, de una manera que se entienda, de una manera que se comunique con una sociedad donde a veces nosotros, desde la iglesia, nos hemos desconectado. Entonces, el Señor me ha dado ese talento. Y luego de estar por más de 11 años en la editorial Vida, pasé a dirigir el Ministerio Latino de la Sociedad Bíblica Internacional y a dedicarme como biblista ya en la formación bíblica a la traducción y a la promoción de la palabra de Dios. O sea, cambié más de 400 autores terrenales por el autor celestial, el autor de la palabra. Así que esa es un poquito la historia, pastor. Amén. Amén. Pastor, si tuviese que recordar en aquellos minutos alguna palabra bíblica específica que lo haya sostenido, que le haya permitido o alumbrado el camino para dar ese paso de fe, porque fue un verdadero paso de fe, ¿recuerda algo específico? Sí, bueno, varias cosas. Primero, el consejo, siempre uno debe hacer las decisiones basado en lo que Dios está hablando, pero basado también en lo que tus mayores en el Evangelio están diciendo. Dios no habla en vacío. Porque mucha gente se cree que el ministerio profético es solamente que viene alguien de afuera que no te conoce, te da una revelación, y mucha gente hace desastres por eso, porque después no va a consultar ni a la palabra ni va a consultar a sus autoridades. Y lo bueno del cristianismo es que podemos mirarnos todos, podemos chequear todo. Entonces, cuando yo recibo esa palabra, hablo con el pastor Swindle y le digo: Orville, me llegó esta propuesta. Y él me dio el mejor consejo que pudieron darme en su momento. Me dice: mira, si este es el llamado de Dios, la puerta se va a abrir. Y si no lo es, la puerta se va a cerrar. Pero lo único que te pido, porque yo era un nuevo convertido, yo entro a Editorial Vida cuando tenía 1 año en el Evangelio, Samuel, era nuevo, en una de las editoriales más prestigiosas y más antiguas de la industria de publicaciones. Pero el pastor Swindle me dio un consejo que aprecio y guardo y lo doy.
que lo que veamos adentro de la iglesia no nos haga retroceder en la fe, porque muchas veces hay cosas que vemos que no nos gustan y que nos van quitando el amor por el Señor. Y, por ejemplo, malos tratos o contiendas o peleas o malos negocios o gente que no paga, tantas cosas que uno después fui experimentando en el transcurso. Eso por un lado. Y directamente de la palabra de Dios, atesoro en mi corazón Zacarías 9:12, que es el leitmotiv del ministerio nuestro, que es el ministerio de capacitación Nuestra Fortaleza. Dice, vuelvan a su fortaleza, dice el Señor. Vuelvan a su fortaleza porque allí les devolveré el doble. Allí les devolveré el doble. El Señor está hablando de una restitución personal, corporativa, eclesiástica, pero a través de la fortaleza. Y esta es la cosa. Tenemos que enseñarle a la gente a que descubra para qué es bueno. Esa es la fortaleza de Dios, el llamado que Dios le dio. Dios nos dio a cada uno de nosotros algo diferente. Por eso no debe haber competencia dentro de la iglesia. Tenemos que usar los talentos de acuerdo a nuestras capacidades. Si vos me preguntás, ¿cuál es el área de tus talentos? De una manera sencilla te digo, es donde te late más el corazón. Aquello que cuando te hablen te late el corazón. Por ejemplo, Gunther me dice, ¿querrá participar, pastor, en un programa de radio? La radio me hace latir el corazón. Las comunicaciones, yo nací en la radio. Y entonces todavía pretendo que este ministerio lo usemos, y lo dije bien, ministerio, para poder acercar a Dios con la gente que está afuera, que está necesitando a Dios, pero que no sabe por qué camino buscarlo. El problema no es que la gente no crea, o el problema no es que la gente no busque. El verdadero problema es que busca por cualquier lado y cree en cualquier cosa. Y nosotros somos los que tenemos que decirle por dónde está la puerta de entrada. Pero a veces somos tan eclesiásticos que nos volvemos de alguna manera un repelente para ese mensaje. Y la gente no lo entiende. Yo digo, si Pablo viviera hoy, Steven, Pablo estaría hablando en CNN, estaría hablando en el Mercurio, estaría escribiendo artículos allí, estaría en Harvard, o estaría estaría en las Naciones Unidas con ese lenguaje. Cuando vos vas al libro de los Hechos y ves el discurso de Pablo en el Areópago, descubrís que el hombre no estaba apartado de la sociedad a la cual le estaba llevando el mensaje. A veces la iglesia se ha apartado de la sociedad y se ha vuelto indolente. Desde todas las herejías que nacen de la mala interpretación de la palabra, desde los Estados Unidos especialmente, y en eso tenemos que hacer un mea culpa acá, con respecto a la famosa prosperidad de que Dios te quiere tanto que te va a hacer rico. Mira, Dios es soberano y Dios va a usar todo lo que a vos te haga bien, sea riqueza o pobreza. No predico el evangelio de la pobreza, pero predico el evangelio del contentamiento. Amén. Que lo que Dios te da, en algún momento vos tenés que decir suficiente es suficiente, porque cuando todas las bendiciones vienen para mí y yo tengo una congregación que se está muriendo de hambre, hay algo que no compatibiliza con el evangelio. Entonces, esas cosas tenemos que cambiar. Y bueno, esa es mi carga, Steven, Samuel. Amén. Gloria a Dios, Gunther. Bueno, yo debo primero agradecer al pastor Esteban, que tuve el gusto y el privilegio, y quiero hacer algo importante. Cuando vino a Chile a presentar junto a Jaramillo, a presentar el libro Jesús Ejecutivo, yo tenía el pelo un poco más oscuro y tenía unos kilos menos, pero quiero destacar algo y en dos etapas. Primero, agradecer la sencillez y la humildad del pastor Esteban, porque siendo yo muy preguntón, tuvo toda la paciencia del mundo para atenderme, tener un acercamiento increíble. En realidad me sorprendió muchísimo el peso del liderazgo que él tenía. El peso te va a sorprender ahora cuando me vea de cuerpo entero. Cuando usted me vea también, sí. Pero a lo que quiero decir, conocer a una persona, acercarse a una persona con un cargo tan importante para Latinoamérica y con una sencillez pero tremenda, para mí fue impactante. Para mí, de verdad, marcó cómo debe ser un liderazgo
y lo veo hasta actualidad, después de casi 12 o 15 años, lo vuelvo a contactar al pastor. Y sigue la misma línea, súper cercano, muy humilde. Y eso fue un gran impacto en mi vida, haberlo conocido, pastor. Y eso que cuando él era preguntón, y ahora después de 15 años aparece y me dice, porque en ese entonces estaba pololeando el hombre, tampoco estaba con toda la duda existencial, y yo le digo, hermano, se le está haciendo tarde, apúrese. Pero bueno, pasamos por toda esa vicisitud, y ahora hace unas semanas atrás me escribe y me dice, pastor, soy Gunter, ¿se acuerda de mí? Le digo, ¿cómo no me voy a acordar? Yo soy malo para los nombres, realmente, pero soy bueno para la gente, porque creo que si algo le podemos dar a la gente es nuestro tiempo. Amén. En el momento que yo me aparto de la gente y me hago inaccesible, me pongo en una posición de privilegio que no es la que un siervo de Dios tiene que tener. Yo tengo derecho a tener mi vida privada y a hacer cosas dentro de mi vida, pero cuando me doy, yo soy el que tengo que responder. Nunca permití que una secretaria contestara mensajes por mí, porque la gente está buscando y necesita. Amén. 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 Yo sé, pastor, que usted últimamente está en muchísimas cosas. Actualmente, ¿nos puede comentar qué es de usted? Yo me quedé hasta que estaba en vida. Ya me compré su libro, así que bueno, tomé el primer capítulo que lo estoy leyendo hace poquito. Ahí vas a conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de Esteban, el antes y el después de la conversión. Como les dije, estoy en la Sociedad Bíblica trabajando con el tema de las traducciones bíblicas y de la promoción bíblica, porque he descubierto, y hay estadísticas, de que uno de los lugares donde menos se lee la Biblia es en Latinoamérica. Lamentablemente, aún dentro de las iglesias se está dejando de leerse la Biblia. ¿Por qué? Porque ha aparecido esto de la teología rápida, de la telepredicación, sí, donde sacamos un versículo, descontextualizamos, y claro, si la gente lee mucha Biblia, ya el pastor no tiene mucho que decir, sobre todo de cosas que quieran manipular a su congregación. Y esto estoy generalizando, pero estoy haciendo un análisis crudo de la situación. Muchos estarán de acuerdo y muchos no estarán de acuerdo conmigo, y los respeto. Pero sé que tener una Biblia no nos hace cristianos. Leer la Biblia y ser transformado nos hace cristianos. Hay muchos que tienen la Biblia solamente como un estandarte, como un escudo o como un ídolo, y hacen lo que el pastor Darío Silva dice, bibliolatría. Hacen de la Biblia un ídolo y no encuentran a través de la Biblia el personaje central, que es Jesucristo. Es imposible leer la Biblia sin llegar a Jesús. Muy bien. Entonces estoy en la Sociedad Bíblica junto con Luciano Jaramillo. Yo ocupé la posición de Luciano cuando él dejó la dirección de Latinoamérica. Ahora nuestro director de traducciones es Samuel Pagán, y con todo el equipo de traducciones estamos trabajando. El pastor Javier de la primera de la Alianza Central allí en Chile, Pastor Javier es miembro también de nuestra sociedad, miembro del equipo de traducciones. Y bueno, estamos trabajando en educar a la iglesia acerca del uso de las traducciones, por qué es importante tener varias traducciones, qué hacer con las Biblias. Eso es por un lado. Por otro lado, estoy enseñando, que es lo que me gusta. Estoy dando algunas clases para una universidad. Me han encargado la maestría de coaching bíblico, entonces estoy metiendo Biblia adentro del coaching, que es una disciplina que se ha entrado muy fuerte desde la secularización hasta la iglesia, pero entonces hay que poner Biblia a eso, y la gente de la Universidad de Coaching Cristiano me ha encomendado esa cátedra, y estamos dando esas clases, y algunas otras cosas. Mientras tanto, sigo siendo esposo de mi esposa Patricia, 41 años de casado, padre de 5 hijos y abuelo de 10 nietos. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Samuel. Perfecto. Bueno, primero que todo, un gusto poder hablar con usted, pastor, y agradecer al Señor por tener estas herramientas tecnológicas que nos permiten que, a pesar de la distancia, ¿cierto?, podemos mantenernos en contacto. Y bueno, justamente en eso, viendo el ambiente que nos rodea a cada uno de nosotros, con todo esto de la crisis del COVID-19, ¿cierto?, coronavirus, que ha afectado a cada país del mundo
¿cómo usted ve la realidad de la iglesia post pandemia? Me gustaría saber cómo usted visualiza la realidad de la iglesia, porque hemos tenido que cambiar todo nuestro esquema que teníamos visto. Ya no nos podemos reunir de forma presencial y quizás cuánto tiempo vamos a tener que durar en este mismo esquema de no poder juntarnos presencialmente. ¿Cómo usted visualiza la realidad de la iglesia, el trabajo que quizás se va a hacer, quizás cuando ya haya una vacuna o cuando ya podamos reunirnos de manera presencial? Bueno, nos vamos a tener que dar cuenta que las metodologías que usamos se han adaptado. No vamos a poder forzar volver a lo mismo. ¿Por qué? Por dos cosas. Dios presenció a través de esto y permitió una expansión numérica, pero también una relación más personal de los miembros de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora no vamos a un templo donde estamos en una mega iglesia. Bueno, nuestra iglesia es muy chiquitita. En realidad nosotros pasamos de ser 70 personas ahora a ser 300 personas por el tema de lo que permitió la tecnología, pero nosotros lo hacemos interactivo. Nuestros servicios son por Zoom, persona a persona, la gente puede participar, podemos orar, podemos compartir la alabanza, no es una transmisión de Facebook. Yo creo que el sistema nuestro, o el sistema nuevo que va a ser, es el de la relación personal. Quiero decirte algo, Samuel. En uno de los periodos de mayor crecimiento de la iglesia fue durante los primeros años de la iglesia, cuando se estaba formando el Nuevo Testamento. Y la iglesia vivía en catacumbas. Nosotros de alguna manera hemos vuelto a las catacumbas. Hemos vuelto a la relación personal. Y vamos a tener que llevar eso de nuevo, de esta despersonalización que se produjo en la iglesia a través de la secularización, donde uno llegaba y ni te preguntaban, y a los pastores no le preguntaban quién se congrega con vos, sino le decían cuánta gente tenés. Y un pastor no puede conocer el número de gente, tiene que conocer los nombres de la gente, las caras de la gente, la vida de la gente. La iglesia tiene que volver a eso. Y creo que este encierro en la catacumba virtual, podríamos decirle así, nos ha forzado a que nos volvamos a comunicar. A que ya no soy yo hablándole a multitudes o a cientos y que después nos vamos y nadie fue transformado, sino que puedo darle un seguimiento. Entonces, me parece que el tema de grupos, por ejemplo, va a volver a ser relevante, donde comunidades más chicas puedan, quizás unidas por digamos, intereses comunes, puedan volver a interactuar en templos que quizás tengan que adaptarse para no ser megatemplos, sino templos más chicos. Evidentemente, también se ha descubierto que el tamaño de la inversión en el edificio no es proporcionalmente representativo del tamaño de crecimiento de la iglesia. Porque una cosa es tener espectadores y otra cosa es tener miembros de tu iglesia. Así es. Que requiere un trabajo. Entonces ahora me parece que las iglesias van a tener que replantear ¿en qué invierto? ¿En el templo o en la gente? Y lo esencial para Cristo es la gente. Amén. Y esto nos tiene que hacer pensar la iglesia post pandemia. Fue un shock, pero no fue la única vez. Y siempre hemos salido victoriosos. Amén. Gracias a Jesús. Y acuérdense una cosa, lo que decía Lutero con la Reforma, cuando planteó Ecclesia semper reformanda. Una de las virtudes de la Reforma que el mismo Lutero decía es que la iglesia siempre tenía que estar revisándose y reformándose. Y nos hemos olvidado por 500 años de hacer una reforma profunda al cristianismo. Y es hora de que empecemos a pensarlo y me alegro de que podamos ser parte de eso. Amén. Amén. Pastor, estamos llegando al final de esta primera charla, pero esperamos, Dios mediante, tener más, si nos permite, porque esto está súper interesante y sería buenísimo volver a tenerles con nosotros. Me gustaría que pudiese compartir una palabra de ánimo, de fortaleza, para todos aquellos que nos están viendo, nos están oyendo. Es sin duda complejo todavía la situación a la que estamos envueltos como mundo, es el mundo entero. Nadie se puede decir que está ajeno a lo que se está viviendo, tanto económicamente como en el tema salud. Una palabra que pueda fortalecer sus vidas también, pastor.
Yo primero quiero decirles que no estamos solos en esto. Estamos viviendo en un tiempo complicado, pero en un tiempo del cual Dios tiene control. Tenemos que tener fe. No fe en la fe, fe en que aunque yo no sea el mismo, aunque las circunstancias sean diferentes, aunque me cueste acomodar la vida a este nuevo normal, porque el nuevo normal afecta a todas las áreas, no solamente el congregarnos, pero qué tal las economías. La gente va a tener que pensar cómo vivir en adelante el resto de la iglesia post pandemia, y la iglesia va a tener que dar una respuesta a eso. Quizás vamos a tener que, no quizás, seguro vamos a tener que hacernos cargo de muchos que han pasado de una vida de bienestar a una vida de necesidad, quizás de la noche a la mañana. Vamos a tener que repensar lo que es realmente importante y tomar las decisiones para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad, tomando en cuenta cosas que antes no teníamos en cuenta. Pero yo quiero recordarles que la palabra de Dios es la que nos reenfoca. Dios, nuestro creador, quiere que encontremos en Él un fundamento sólido, pero también quiere que encontremos reposo. La Biblia está llena de esas historias. Fíjense, Salmo 62, 5, 7 dice: solo en Dios haya descanso mi alma. El que de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. ¿Qué mensaje de esperanza? Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece y mi refugio está en Dios. No importa la situación que estés pasando, nunca dejes de saber y traer a tu memoria y bajar a tu corazón de que Dios es tu protector. Esto que te está pasando no es un castigo de Dios. No hagas caso a estas locuras de que Dios mandó esto como castigo. Ahora, Dios va a usar esta situación para transformarnos para bien. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, del 16 al 18, dice: por tanto, no nos desanimamos. Circunstancias complejas, pero no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, fíjate, Pablo dice ligeros y efímeros, dice, producen una gloria eterna. Entonces yo creo que esto que estamos pasando, de la manera en que respondemos a esta crisis, de la manera que reenfocamos nuestra vida, es que vamos a producir eso que padecemos, va a producir una gloria eterna. Así que, concluye Pablo, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo otro es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Nos tenemos que enfocar en Dios, la única forma de poder tener esperanza y pasar por esta situación. Gloria a Dios. Amén, pues, pastor querido. Queremos agradecerle, pastor Esteban, por este tiempo. Estamos comprometidísimos en leer todo el libro, no solo las primeras partes, como dice Gunther. Vamos ahora completamente a leer su libro y esperamos volver a compartir con usted próximamente. Muy bien, Steven, Samuel y Gunther. Tengo ahora 2 nuevos amigos, Gunther, gracias a vos, allí en el sur de Chile. Y hasta que volvamos a encontrarnos a todos, que Dios los guarde en la palma de su mano. El Señor les bendiga. Muchas bendiciones, pastor. Bendiciones.